Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero darle gracias al Señor por cada oportunidad que nos da, porque es una manera, pues, de cumplir llevando su mandato en cuanto a llevar el Evangelio, predicar su palabra, enseñando todo lo que dice su palabra allí. Y precisamente el tema que vamos a tocar en esta mañana es creer implica mucho más, y vamos a utilizar la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículos del 3 al 8, el cual dice de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gracias al Señor por esta palabra. Señor, quiero poner en tus manos este mensaje. Permite, Padre Santo, que cada palabra sea dirigida por ti. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a aplicar en nuestra vida lo que debemos hacer. Que sea un reto, que sea una enseñanza, que sea una manera en cómo tu palabra nos ayude a transformar cada día nuestra vida para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El comienzo de esta carta, versículos 1 y 2, nos da una idea de que este apóstol estaba escribiendo a hombres y mujeres que estaban afuera. Y eso nos hace recordar lo que estaba pasando con nuestro pueblo Venezuela. No sé si ustedes recordarán desde que comenzó la gran salida de muchas personas de este país hacia Colombia, hacia Brasil, hacia Estados Unidos, Europa y otros lugares, pues que quizás se le ha hecho más fácil a algunos, pero para otros difícil. Incluso aquí mismo en Sudamérica, Perú, Chile, Argentina, muchos han tenido que salir inclusive caminando varios días, quizás semanas, para poder llegar de un lugar a otro. Y es triste ver cómo la gente sale de nuestro país buscando algo diferente, huyendo de muchas cosas que hasta ahora no han podido alcanzar. Un buen empleo, un buen plato de comida en su mesa. Muchos salen buscando futuro, muchos salen buscando incluso hasta cómo poder sanar alguna enfermedad que tengan. Pues esa es la manera en cómo vimos muchos venezolanos y hasta ahora siguen saliendo del país buscando una mejora. Pues en el caso de lo que escribió el apóstol Pedro, se refiere a muchos cristianos que salieron también de esa misma manera, buscando algo diferente, buscando una mejor vida, pero no es porque había una situación difícil en su país en cuanto a la parte política, sino más bien era una persecución. Estaban buscando para matarles incluso. Realmente el apóstol Pedro escribe porque él ve una preocupación de muchos de estos hombres y mujeres que después de estar tranquilos en sus casas, en sus iglesias, tienen que salir porque tienen que reservar su vida, tienen que cuidarse. Entonces nosotros podemos ver que el apóstol Pedro escribe a cristianos en condición de exilio porque en ese momento ellos estaban recibiendo rechazo. Por supuesto, ir de un país a otro, algunas personas no quieren ver llegar a extranjeros a su localidad, como ha pasado con algunos venezolanos en algunos países. Aparte de eso,
la discriminación que ellos estaban recibiendo, porque el simple hecho de ser judíos y de pertenecer a una religión de un solo Dios, ya eso hacía que muchos de ellos fueran rechazados y discriminados. No sé si ustedes recuerdan tantas veces y hasta ahora como algunos venezolanos han recibido ese trato también allá afuera. Por supuesto, persecución recibían estos cristianos del Imperio Romano y de todos los que estaban gobernando en ese momento, porque ellos no les interesaba que el Evangelio de Jesucristo siguiera creciendo, pues, porque estaba causando un gran impacto en ese momento. Imagínense ustedes lo que estaba pasando con Pablo, yendo hacia Europa, hacia eh, muchos países de Asia, predicando el Evangelio. Entonces, imagínense también los que quedaron allí en la iglesia en Antioquía, los que quedaron allí en Jerusalén también. Muchos tuvieron que salir porque tenían persecución, estaban buscando para matarle. También el apóstol Pedro escribe porque él se da cuenta que muchos cristianos están en peligro de muerte. Muchos cristianos están teniendo una situación difícil. Además, habían edictos en su contra, habían leyes que incluso permitía que cualquiera que les viere o les escuchare pudieran matarlo incluso o entregarlo para ser detenido. ¡Wow! ¡Qué difícil! A veces nosotros consideramos que la salida de los venezolanos hacia otros lugares da mucha tristeza, da mucho dolor, porque vemos algunos ejemplos de personas que incluso han muerto caminando para poder llegar hasta otro país. Pero imagínense usted salir de su país, de su propia tierra, porque allí mismo en su propio país está siendo perseguido para matarlo, solo por predicar a Cristo. Estas son dos realidades que duele mucho que hombres y mujeres estén saliendo de su país para buscar una mejor vida. Pero también debemos considerar que el apóstol Pedro, cuando escribía a estos hombres y mujeres cristianos, estaba viendo de una manera diferente, porque ellos estaban sintiendo temor, estaban sintiendo mucho miedo, querían preservar su vida, pero también era necesario darles consuelo, era necesario darles aliento para que siguieran amando a Jesucristo, amando a la iglesia, amando a los hermanos, amando la obra de Dios. Y por eso el apóstol Pedro escribió esto, porque sentía que estaban pasando por esas condiciones que nadie de nosotros les gustaría pasar. Pero allí estaba Dios utilizando al apóstol Pedro para darle aliento. Entonces, mire, es necesario recordar que mantener la fe en circunstancias adversas no es fácil. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, actualmente hay familias que están teniendo personas dentro de su misma familia con enfermedad, con el contagio por el virus, el COVID. Otros están teniendo otro tipo de enfermedades, por ejemplo, cáncer. Están teniendo virus que están saliendo ahora, virus gripales que son demasiado molestos y el problema es que está la situación tan complicada en nuestro país que buscar una ayuda médica simplemente es tan difícil porque muchos centros hospitalarios están cerrados o simplemente ya no hay quien los atienda. Y por lo tanto, hermanos, es bueno recordar eso, que mantener la fe en circunstancias adversas no es fácil, pero para eso tenemos la palabra de Dios, para combatir todo eso. Y es necesario que a través de la palabra de Dios nosotros podamos ver que la realidad espiritual de un creyente es superior a lo que está viviendo. Mi hermano, mi hermana, familia, amigos, debemos ver en la palabra de Dios que todo aquel que es hijo de Dios, la realidad espiritual es superior a lo que está viviendo. Recordamos un texto que nos debe dar mucha fuerza y aliento, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si está Dios, entonces nadie puede venir contra nosotros. Y esa es una gran realidad que no debemos olvidar. Por supuesto, las circunstancias adversas no nos hacen sentir cómodos, pero la fe en nuestro Dios debe seguir activa y creciendo, porque quien está con nosotros cada día es Dios, es el Señor, es el Todopoderoso. Por lo tanto, la realidad de un creyente debe ser superior
a lo que está viviendo. El apóstol Pedro en esta carta, él recuerda y también enseña lo que un creyente alcanza por creer en Jesucristo. Y esa es las maneras en cómo el apóstol está dándole aliento y ayuda a los creyentes que están pasando por dificultades, que están pasando por situaciones complicadísimas. Entonces, el apóstol Pedro nos va a dar una gran enseñanza en estos textos, porque lo que un creyente alcanza para creer en Jesucristo, lo que alcanza primeramente es un nuevo nacimiento. Vemos como este versículo 3 los dice claramente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Es decir, la misericordia de Dios nos hizo renacer. Simplemente, hermano, renacer es volver a la vida. Y eso nos debe llevar a ese encuentro de Jesucristo con Nicodemo, un hombre muy estudioso de la Biblia, de la palabra de Dios de ese momento. Y una de las cosas que le pregunta a Jesucristo es: ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ser salvo? Jesucristo le dice: tienes que nacer de nuevo. Nosotros sabemos lo que él responde: bueno, ¿cómo un hombre siendo viejo va otra vez a meterse en el vientre de su madre? Y Jesucristo le dice claramente: no es ese nacimiento natural. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Es decir, tienes que nacer espiritualmente. Tienes que nacer de nuevo. Tu mente y tu corazón tiene que ser otro. Tu vida tiene que ser diferente. Tiene que tener un encuentro con Jesús. Estaba teniéndolo y ya Jesucristo estaba atendiendo sus interrogantes. Y eso quedó para la historia, porque quizás muchos no entendemos que un encuentro con Jesucristo aclara cualquier duda, pero tenemos que ir a Jesucristo para poder conseguir la vida eterna. Además, nosotros debemos entender que cada uno de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y que los que hoy somos hijos de Dios es porque hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Ese encuentro de Jesús con nosotros ha marcado nuestra vida para siempre y ha marcado nuestra vida para la eternidad. Por eso, lo que vivimos hoy, eso es una muestra de lo que Dios puede hacer cada día y en cada persona que decide creer en Cristo como Salvador. Por eso el nuevo nacimiento es tan importante, porque hay que comenzar con Jesucristo renovando nuestra vida, cambiando quiénes somos. Si antes éramos muertos en el pecado, hoy estamos nosotros encontrándonos con Jesús y ya no vamos a estar muertos, vamos a estar vivos, vamos a renacer por la misericordia de Dios. Otro aspecto importante por lo cual un creyente alcanza al creer en Jesucristo es que alcanza una esperanza viva. Hay muchas personas que tienen esperanza de algo que ni ellos mismos están claros si creerlo o no. Están esperando algo que no es claro que va a suceder. Por ejemplo, hay un grupo incluso, ellos tienen esperanza que va a venir una nave con extraterrestres y los va a llevar a otro planeta para habitar en un mundo mejor en el que vivimos. Pareciera una locura, pero hay muchísima gente que cree eso. Y nosotros como cristianos, teniendo la palabra de Dios, sabemos que esa es una esperanza en la cual no se va a cumplir. Hay otros que tienen unas creencias diferentes, que están esperando cosas muy diferentes, pero nosotros podemos entender que el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios puede contar con una esperanza viva. Como lo termina diciendo ese versículo 3 en la parte B, dice que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, hay un hecho que está determinando el por qué hay una esperanza viva. La resurrección de Cristo es un hecho innegable. Realmente eso pasó. Tanto es así que cuando ocurrió el Imperio Romano, quienes estaban allí gobernando por los romanos quisieron tapar, engañando a la gente, pagando, haciendo desaparecer de la historia muchas cosas para que la gente no entendiera y no conociera que la resurrección de Jesucristo fue tan
de una manera impresionante que muchos no pudieron taparlo. Incluso cuando Lucas empezó a escribir el libro de los Hechos, empezó a contactar muchas personas y dice que casi unas 500 personas vieron a Jesucristo resucitado. Imagínense usted esa cantidad de personas, muchos escritos, los apóstoles, los vecinos, la gente de la ciudad, y luego vemos cómo Jesucristo es elevado ante la mirada de muchas personas y es llevado al cielo. Es tremendo, pues la resurrección de Cristo es un hecho innegable, no lo pueden negar. La misma historia, cuando habla de Jesucristo, lo hace porque marca la misma historia. Cuando hay una pregunta, ¿es algo que pasó antes o después de Cristo? Imagínense, 500 años antes de Cristo o 500 años de la era cristiana, o sea, hasta la misma historia indica de la presencia de Cristo en este mundo, lo importante que es hacer allí. Por lo tanto, esa resurrección de Cristo es un hecho innegable y nosotros como cristianos lo vivimos porque Jesucristo vive en nuestras vidas también. Jesucristo resucitó, pero Jesucristo también nos resucitará cuando llegue el momento. Quienes hayan muerto, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los cristianos, los que estemos muertos para ese momento, vamos a ser resucitados. Y yo creo que eso será así. Es tanto que mucha gente en el mundo ha querido tapar toda esa información, pero Dios, a través de su palabra, ha sabido llegar a tantos corazones que hoy creen en Jesucristo como su Salvador por medio de la resurrección. Y no debemos olvidar que la resurrección de Jesucristo es un hecho que debe marcar parte de lo que es nuestra salvación, como dice Pablo en Romanos capítulo 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, tú tienes que creer y yo tengo que creer que Jesucristo fue resucitado, y eso va a dar indicio pues de que yo voy a ser salvo porque yo estoy creyendo en la resurrección de Jesucristo y debo creer que Jesucristo me va a resucitar también. Nosotros podemos ver que no estamos muertos en el pecado, ya no estamos muertos en el pecado. Ni la muerte física será para siempre, porque cuando cualquier creyente que muera, cuando venga Jesucristo a levantar su iglesia, será levantado, tendrá un cuerpo nuevo, ya no estará muerto, estará vivo y estará vivo para siempre, eternamente. Ese cuerpo transformado, como lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, nuestra esperanza está basada en lo que Cristo hizo. Él vino, nació de una virgen. Eso es un milagro. Él murió y resucitó. Un milagro realmente inmenso, la resurrección de Cristo. Y eso debe ayudarnos a que esta esperanza esté basada en lo que Cristo hizo. Nuestra salvación no debe depender de lo que nosotros hagamos, ni lo que dejemos de hacer. Nuestra salvación debe depender de esa esperanza de lo que Cristo hizo y de lo que Dios acepta para nuestra salvación, que es la muerte de Cristo y nosotros creer en Cristo como Salvador. Además, mis hermanos, lo que un creyente alcanza para creer en Jesucristo también es alcanzar una herencia gloriosa, como lo dicen los versículos 4 y 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mis hermanos, es una herencia incorruptible, que no se corrompe, no se daña. Hermanos, hasta el metal más precioso en el mundo se oxida. El oro, la plata, las piedras preciosas tienen que empezarse a pulir para poder recobrar el brillo. Pero imagínese usted la herencia que usted y yo recibimos. Esa es incorruptible, no se va a dañar, no va a acabar en ningún momento. Además, esa herencia es incontaminable.
¿Por qué es incontaminable? No se va a contaminar porque ya está literalmente hecha por Dios y está cuidada por Dios para nosotros. Y lo que está delante de Dios es santo, es apartado, no va a ser contaminado porque el pecado no existe en el cielo y está en ese lugar. Esa herencia gloriosa está reservada en los cielos para nosotros, porque allí Jesucristo una vez lo dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y dónde él fue? En el cielo. Él fue delante de Dios, delante de su Padre. Por lo tanto, esa herencia gloriosa que es incorruptible, no se contamina y está reservada en los cielos, tremenda garantía de que no va a haber ninguna pérdida. Eso es una garantía que solo un creyente en Cristo Jesús la tiene. Además, nosotros debemos entender que creer en Cristo te hace heredero del reino de Dios. Esa es una herencia que no todo el mundo lo tiene, sino todo aquel que acepta ese llamado a salvación, que acepta a Jesucristo como Salvador. Y el mismo Dios, con todo su amor, se ha manifestado a esta humanidad, como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues la vida eterna es una herencia gloriosa que Dios tiene reservada para nosotros. Y por eso, hermano, creer implica mucho más. Creer implica mucho más que una simple idea, porque tenemos una herencia gloriosa, una herencia que nunca va a terminar, que va a ser eterna y es dada por Dios. Además, lo que un creyente alcanza por creer en Jesucristo son recompensas, son honores, y como dice versículos de 6 al 8, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mis hermanos, en esas recompensas y honores que el creyente va a tener, eso es el preludio para eso, es que toda prueba tiene un propósito. Mi hermano, como comienza esta carta de Pedro, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice que esos que están expatriados, que esos que están huyendo, esos que están cuidando sus vidas, esos también son elegidos según la presencia de Dios Padre. Y dice que también son santificados del Espíritu y están dispuestos y están también llamados a obedecer y a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Realmente, hermano, son personas como usted y como yo, que conociendo a Jesucristo como Salvador están pasando una situación sumamente complicada. En estos días, en este tiempo, en estos años, el COVID, la pandemia que está azotando el mundo, hace que muchos lugares en el mundo estén viviendo una situación como esta. Algunos han tenido que desplazarse de un país a otro. Otros han tenido que quedarse metidos en sus casas. Otros han tenido que depender de un trabajo diferente. Muchos han perdido familiares, otros están enfermos. Realmente son situaciones complicadas. Mucho más el creyente, que aparte de vivir lo que vive todo el mundo, tiene también que resistir el ataque de Satanás, resistir el ataque del mundo, y tiene que también resistir el ataque de la carne, porque esos son los tres enemigos que están constantemente atacando al creyente. Por lo tanto, todo creyente está siempre, siempre está allí, que posiblemente puede llegar a una prueba.
y sabemos que Dios permite que las pruebas lleguen para darnos mayor fortaleza, para ayudarnos en nuestro crecimiento. Por lo tanto, toda prueba tiene un propósito. De esa manera, Dios va a demostrar su poder en nuestras vidas. ¿Cuántos ejemplos tenemos de personas que han ido a otro país y han tenido que devolverse porque es complicado vivir en otro país? O al contrario, otros han salido y han conseguido, de acuerdo a la voluntad de Dios, han conseguido cosas mejores, han avanzado un poco más en su vida, han tenido lo que ellos deseaban en cuanto a tener una vida mejor, tener mejor a su familia. Realmente, cada uno de nosotros pasa por una prueba diferente, pero ¿cuál es el propósito principal? En este caso, tanto el mundo como el diablo, como nuestra misma carne, están atacándonos constantemente, pero Dios permite que todo eso pase porque Él quiere fortalecernos. Y el mismo apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, la fuerza debe venir de nuestro Dios. No debe ser un esfuerzo propio, no debe ser un esfuerzo egoísta de pensar que podemos dominarlo todo. No, para eso Dios es nuestro Padre y Él tiene unos planes para nosotros y Él va a darnos la salida. Por lo tanto, debemos entender que toda prueba tiene un propósito. Nuestra fe es probada, así como lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Con la tentación, la salida, Él nos las dará. Él nos da la salida con la tentación. ¿Para qué? Para que podamos soportarla. Mi hermano, Dios es justo. Dios es justo y Dios nos ama. Y no nos va a dar una carga que nosotros no podamos soportar. Él nos va a dar una carga o una prueba para que nosotros más bien seamos fortalecidos. Porque así como permite que lleguen las pruebas, también está abriendo una puerta para que salgas de esas pruebas o para que entre la solución a esa prueba, a esa situación difícil. El resultado de una fe genuina es el reconocimiento eterno. Mire, hermano, así como el oro es probado, así como el oro es probado por fuego, el fuego va a quemar todas las impurezas o va a hacer salir a flote. Y mientras más fuego esté llevando ese oro, mayor cantidad de impurezas va a salir. Y ese oro, cada vez que se refine, va a adquirir mayor valor. Pues así mismo pasa con nosotros y nuestra vida. ¿Y cómo se prueba la fe del creyente? Si no es a través de las pruebas, si no es a través de las luchas, si no es a través de todo lo que Dios está permitiendo que llegue a nuestra vida. ¿Y cuál es la recompensa? ¿Cuál es el resultado? Es el reconocimiento eterno. Si nosotros decidimos enfrentar esa situación tomados de la mano con nuestro Dios, creyendo en Jesucristo, creyendo y obedeciendo su palabra, entonces el reconocimiento será eterno. Nosotros sabemos de cuántas coronas promete Dios en su palabra. La corona de la vida, la corona para los pastores. Hay muchos galardones de los cuales muchos creyentes van a recibir por la vida abnegada que han llevado ante Dios, por aquellos que predican el Evangelio, por aquellos que están orando, por aquellos que enfrentan una situación difícil y están siempre en fe. Hay muchas maneras, pues, en cómo creyentes van a ser galardonados, pero es importante que al tener prueba nuestra fe, el propósito de Dios se está cumpliendo, porque la fe genuina es recompensada y allí es donde nosotros debemos considerar que hay recompensas y hay honores. Por supuesto, Dios será glorificado por el cumplimiento de su plan en nuestra vida. Allí nos dice en la palabra de Dios, versículo 7, dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros debemos entender que
Dios va a ser el glorificado cuando tú y yo estemos delante de Él y podamos presentar ante Dios todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y por supuesto, Él será el glorificado porque es el cumplimiento del plan de Dios que se está dando allí. El plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Vea lo que dice Mateo 25, versículos 21, para tener una idea clara. Dice que, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Imagínense usted, mi hermano, debemos imaginarnos todos cómo Dios estará esperando de nosotros que podamos cumplir cada día. Él quiere decir a cada creyente, a cada uno de sus hijos, bien, eres un siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Imagínense lo agradado que estará nuestro Dios cuando podamos decirle, Señor, aquí está lo que me dijiste que hiciera y lo he hecho. Así como el apóstol Pablo dice que ha peleado la buena batalla, he guardado la fe y él espera galardón. Pues nosotros también, como el apóstol Pablo, podemos decir eso, pero debe haber una lucha constante para nosotros darle la gloria a Dios con lo que hagamos, que realmente podamos bendecir a otros con la forma en cómo estamos viviendo. Que nuestra manera de vivir no sea solo por la recompensa y honores, sino sea por glorificar a nuestro Dios, porque realmente todas las cosas que podemos hacer, todas las cosas que llegan a nuestras manos, es porque Dios está cumpliendo un plan en nuestra vida. Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Realmente la gloria debe ser para nuestro Dios. Y que cualquier cosa que usted y yo hayamos alcanzado, hayamos logrado, hayamos obtenido, lo debemos totalmente a Dios, porque es el único que merece toda honra y toda gloria. Por supuesto, Dios va a recompensar a cada quien de acuerdo a sus hechos, pero la gloria va a ser para nuestro Dios. Qué bueno sería que nuestro Dios esté gozoso, que nuestro Dios esté complacido con lo que estamos haciendo hasta ahora. Y si no es así, entonces debemos nosotros procurar darle la gloria a Dios con lo que hacemos, obedecer su palabra, cumplir cada día con lo que es necesario en esta vida para darle la gloria a nuestro Dios. Mis hermanos, podemos entonces concluir lo siguiente. Nuestra salvación a través del nuevo nacimiento en Jesucristo es un milagro de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios y tenemos la salvación, no es porque lo hemos luchado, no es porque lo hemos logrado. Es la misericordia de Dios para nuestra vida. Es un milagro que solo Dios puede hacer para nosotros, porque nosotros merecemos solo la muerte, solo que Jesucristo ya murió por nosotros. Y ese amor tan inmenso es mostrado a través de la cruz. Y nosotros debemos entonces aceptar ese regalo que Dios nos está dando para que haya el milagro de la vida, en nuestra manera de vivir. Nuestra salvación, entonces, es porque Dios lo ha querido así. Es Dios quien da la salvación. También la obediencia y la victoria de Jesucristo nos garantiza una esperanza viva y verdadera. Imagínese usted que Jesucristo vino y murió en la cruz, y esa victoria al resucitar, eso es lo que nos da una garantía de esperanza, una garantía de tener una esperanza viva, pero una esperanza verdadera, no como aquellos que están esperando algo que nunca va a ocurrir, algo que nunca va a pasar. Pues nosotros debemos estar bien claros, estar seguros que el solo hecho de que Jesucristo sea nuestro Salvador, ya hay motivos para tener esperanza, de una esperanza viva y una esperanza verdadera. Finalmente, también nosotros veremos la realización del plan eterno de Dios en nosotros.
y la realización de ese plan eterno para todo lo creado. Porque entonces nosotros como creyentes vamos a vivir eternamente y para siempre con Dios. Y todos aquellos que alguna vez, desde hace mucho tiempo, creyeron en Cristo y que hoy siguen creyendo y que siguen abriendo su corazón a Cristo como Salvador. La realización del plan eterno de Dios, nosotros lo vamos a ver porque vamos a vivir eternamente y para siempre con Él. Vamos a ver cómo este mundo es transformado, es cambiado. Vamos a ver cómo Dios toca cada corazón, toca cada vida. Y a través de nosotros Dios va a seguir obrando, Dios va a seguir trabajando para que llevemos el evangelio a aquellos que todavía no conocen a Cristo Salvador. Realmente, hermanos, el plan de Dios es maravilloso. Solo debemos obedecer a ese plan maravilloso, a la voluntad de Dios, porque es necesario. Las pruebas que hoy pasamos, hermanos, nos preparan para una vida gloriosa, para una vida eterna con nuestro Dios. Imagínense usted el apóstol Pablo sufriendo por mucho tiempo, pero él mismo dice que esas pruebas son pasajeras. Esas pruebas no son nada comparada con la gloria eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mi hermano, la situación en el mundo es muy complicada. Hay muchos creyentes que están en situaciones complicadísimas, incluso están siendo perseguidos, algunos están siendo muertos. Pero nosotros debemos estar bien claros, debemos estar nosotros convencidos de que el creer en Jesucristo como Salvador nos da una gran alegría porque hemos alcanzado lo que Dios ha puesto para todos aquellos que creemos en Cristo como Salvador. Mi hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde y que en esta situación tan difícil podamos entender que el creyente, su aspecto espiritual, su vida espiritual debe estar muy por encima de lo que está viviendo, porque está viviendo y debe vivir para darle la honra y la gloria a ese Dios eterno, a ese Dios amoroso. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. La gloria sea para nuestro Dios.